Yo siempre explico cuando estoy trabajando con alguien, para mí el inicio es, el problema nunca es el problema, sino el tiempo en el que tardamos en resolverlo. Entonces, si tardamos nosotros en resolver algo, esto genera un estrés crónico que puede derivar en un síntoma físico. Es decir, cuando aparece un síntoma, un diagnóstico, es porque antes ha pasado algo que se ha extendido en el tiempo o un shock emocional muy potente, ¿sí? Entonces, bueno, abordamos tanto el síntoma físico como cualquier tipo de conflicto, cualquiera, porque detrás de todo conflicto hay un factor. El ser humano es multifactorial, no es un solo factor, pero está súper demostrado que uno de los principales factores es el factor emocional, y ese es con el que trabajamos en biodecodificación. ¿Cómo se estudia biodecodificación? ¿Cómo se estudia? En realidad es una rama en donde se estudia la neurología, se estudia la psicología, se estudia biología, PNL, se incluyen distintos enfoques como para justamente poder abordarlo desde un lugar más amplio, teniendo en cuenta siempre, por ejemplo, la biodescodificación que yo hago, para abordar el síntoma físico, trabajo con la medicina germánica. No sé si han escuchado. La medicina germánica. Oído, pero si querés contarnos un poco más. Ok, la medicina germánica, que está dentro de los estudios de la bio, que está incorporado, la medicina germánica es un marco teórico, es una teoría que fue estudiada por un médico alemán, se los voy a hacer de manera muy resumida, en donde a raíz de la pérdida de su único hijo, su esposa desarrolla un cáncer de mama y él un cáncer de testículos. Entonces empieza a investigar, él era médico, ya ha fallecido, empieza a investigar esta relación del shock emocional con el síntoma físico. Y su investigación deriva en que las capas embrionarias, es decir, cuando nosotros tenemos un shock, un impacto o un estrés sostenido en el tiempo, eso empieza a afectar en un órgano determinado, ¿sí? En un órgano en particular. El tinte del conflicto va a afectar a una capa embrionaria, esa capa embrionaria a un órgano en particular, entonces de ahí se hace la relación, partiendo de cuál es el órgano afectado, el riñón, la piel, etcétera, ¿sí? Y en base a esto es donde se empieza a hacer el estudio de cuál es la relación con el conflicto, y es desde ahí donde se empieza a trabajar. Después tenemos, estudiar obviamente la biología, estudiar la psicología para comprender qué pasa a nivel cognitivo, ¿sí? Porque nuestros pensamientos, que son producto de nuestras creencias, generan emoción. Esa emoción en nuestro cuerpo se manifiesta en nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros sentimos la emoción, pero esa emoción en nuestro cuerpo dura un corto periodo de tiempo, minutos. Si esa emoción persiste en nuestro cuerpo, sigue estando en nuestro cuerpo, es porque el sistema de pensamientos lo está reforzando, le está diciendo quédate, ¿sí? Y esta emoción es la que puede llevar a ese estrés sostenido, el estrés crónico, que es el distrés, y es lo que deriva en o conflictos que no se están resolviendo o el síntoma físico. Entonces, se estudia de manera bien amplia e interesante la bio, teniendo distintos enfoques en cuenta. Qué bueno, porque recién estábamos discutiendo con Euge, como que no es solamente el síntoma, esto como lo que comentabas recién de un cáncer de mama, un cáncer de testículo, sino también cosas que uno no resuelve en otro tipo de planos, ¿no? Como, no sé, siempre me encuentro con este tipo de gente o siempre me encuentro con este tipo de personalidades que vienen a mostrarme algo. Eso también entonces se trabaja desde la biodescodificación. Sí, de hecho también nosotros lo solemos ver como un síntoma, es decir, si vos decís, mira, tengo un patrón repetitivo, ¿sí? Me gasto todo el dinero que gano y siempre estoy en carencia, eso lo llamamos como un síntoma. El conflicto para nosotros es eso que deseo que no se manifiesta en mi vida. Por supuesto que no podemos tenerlo todo, pero a esto me refiero. Quiero tener relaciones sanas, saludables, y de repente siempre me encuentro con el patrón de que mis parejas son o adictas o no están disponibles emocionalmente. Entonces todo esto nosotros lo vemos también como un síntoma y empezamos a analizar y vamos a encontrar la lógica. Siempre hay una lógica. A mí es una palabra que me gusta mucho porque no es por casualidad, nada es por casualidad. Todo tiene una intención positiva. Para mi biología y
para mi psiquis también. Entonces hacemos como ese análisis. Esto que te está pasando a vos, este síntoma, ya sea físico o emocional, ¿qué tiene que ver con tu historia? ¿Sí? Y cuando hablo de tu historia también viene nuestro transgeneracional, ya sea mamá, papá, abuelos, porque no venimos de un repollo, venimos de ahí, ¿sí? Entonces ahí tenemos que comprender que tenemos un inconsciente colectivo, familiar e individual que guarda información. Y esa información que guarda es para evitarme el dolor, ¿sí? Entonces ahí, en esto que vos me mencionabas, en lo que decimos síntomas, como conflictos, vamos a encontrar, por más que a mí en mi presente me incomode, vamos siempre, siempre, siempre a encontrar una lógica atrás. ¿Cuál es la intención positiva de que yo no tenga pareja? ¿Cuál es la intención positiva de que yo no encuentre trabajo o de que no tenga dinero? ¿Sí? Por más que suene brusco, porque como la intención positiva, si yo quiero tener pareja, si yo quiero tener dinero, no quiero enfermarme, siempre vamos a encontrar una lógica y una intención positiva, que es lo que nosotros llamamos, estamos en repetición o en reparación, ¿sí? Y esto se hace, por supuesto, con la persona y evaluando su historia. Es algo que no suele demorar mucho, no es que tenés que estar años y años, no, totalmente no. Depende, el proceso es muy individual, pero la característica de la bio es que va muy al hueso, es puntual. Vamos a trabajar con esta situación y no vamos a frenar hasta ver cuál es. Lo dividimos como en 3 paquetes. Primero necesitamos comprendernos, comprender por qué, para qué, cuál es esa intención positiva, qué hay en mi historia, qué pasa con mi personalidad, ¿sí? Porque la personalidad también es algo que vamos construyendo y esa personalidad se construye para sobrevivir a un contexto, para adaptarse a un contexto. Si estuviste en un contexto óptimo, perfecto, pero no es lo que lamentablemente suele pasar en la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces hacemos como todo ese estudio de comprender de dónde surge, qué está sosteniendo tu conflicto, qué está sosteniendo tu síntoma. Después hacemos como la tercera parte de incorporar nueva información, porque no podemos resolver desde un mismo estado de conciencia. Yo necesito nuevas maneras de ver, nuevas perspectivas, ¿sí? Para encontrar nuevas soluciones. Y después pasamos a la tercera parte, que es la puesta en práctica, que no sé si todos los que hacen bio tienen esto, pero esta es una metodología muy mía que me gusta hacer un seguimiento con la práctica, porque para mí necesitamos 2 factores, la toma de conciencia y la puesta en práctica, porque si no, es como, wow, lo entendí, entiendo de dónde viene, pero ahora ¿qué hago? ¿Sí? Claro. A mí me pasó que veía mucha gente perdida en esto, y yo soy amante de la acción, para mí sin acción es como que, al igual que con la conciencia, entonces me gusta también adicionar esto como, bueno, ir haciendo un acompañamiento para quien lo desee, y siempre doy ejercicios para ir incorporando, porque cuando uno va poniendo en práctica, también se va conociendo y va reconociendo cuáles son las limitaciones, cuáles son los miedos para seguir trabajando. Así es que, bueno, no sé si me fui un poco, pero... Bueno, perfecto. Yo estoy, o sea, voy pensando a medida que vas hablando y digo, ok, ¿cuáles son los patrones que yo repetí en mi familia? Estoy como yendo para arriba y para abajo, pero en Mira, ese... Sí. Perdón, acá te pongo un ejemplo. También me parece importante trabajar con los ejemplos porque a veces uno habla, lo tiene tan repasado y tan visto y la persona se queda como, ¿y qué sería eso? Sí. Acá pongo un ejemplo de lo que sería reparar, ¿sí? Reparar es, hoy hago algo que hubiese necesitado en ese momento. Por ejemplo, yo en mi infancia tenía un padre violento, ¿sí? Y cada vez que llegaba a casa, papá se la pasaba de viaje o se la pasaba trabajando, y cada vez que llegaba a casa era un caos, mi casa era un caos y había mucha violencia y sufríamos mucho. Para yo reparar eso en mi presente, 2 opciones. O no tengo pareja, por más que yo te diga, mi conflicto es que quiero tener un compañero en mi vida y no se da, y aparecen hombres que no están disponibles emocionalmente, porque mi inconsciente busca eso, busca evitar el dolor, y el dolor está relacionado a un hombre, ¿sí? Entonces acá yo estaría reparando. La otra opción es, bueno, no sé, de repente, casualidad, mi pareja es astemia, no toma alcohol, ¿sí? Porque mi papá, además de violento, era alcohólico, por ejemplo, ¿sí? Entonces
Ahí es donde nosotros inconscientemente hacemos una reparación. Estoy dándome hoy lo que hubiese necesitado en ese momento, la ausencia de ese hombre, porque ese hombre representaba para mí el caos, el dolor de la familia, ¿sí? Entonces, hoy lo estoy reparando. Por eso es muy importante comprender, porque siempre, no hay excepciones, siempre vamos a ver esto en nuestra historia, ¿sí? Por supuesto que si hay algo que estoy sufriendo, que si hay algo que se repite, si hay algo que quiero esto y no me lo puedo permitir y termino sufriendo, siempre vamos a encontrar la lógica en la historia. Entonces hacemos como una limpieza, una comprensión, y de ahí tenemos que, de aquí para adelante, de nada sirve quedarse una y otra vez buscando hacia atrás. Una vez que se comprende, vamos hacia adelante y vamos corrigiendo de acá hacia adelante. Contanos un poco eso del análisis del árbol genealógico que se hace, ¿no? Y también exactamente esto que decías, ¿no? O sea, quiero creer que no estamos condenados a repetir los patrones que vienen de familia, pero una vez que tenés esa información, y me gustaría saber un poco cómo se llega, ¿qué hacemos con eso, no? Esto de decir, bueno, pasaba esto en mi familia, que hace que yo hoy lo transite de esta manera. ¿De qué sirve ese análisis de árbol en el día de hoy? Bien, a ver, primero quiero hacer una aclaración porque hay personas que se frustran con esto porque o son adoptadas o no tienen información. De repente, no sé, mis padres fallecieron, no conocí a mis abuelos y no tengo ni idea. Claro. No pasa nada, no es que, no tenés información, estás condenado. No. El ver hacia atrás es justamente para lo que les decía, es para comprender, y comprender alivia. Porque justamente nos damos cuenta de que no estamos destinados, de que estamos programados para evitar el dolor.